Un jeque millonario humilla a una conserje por hablar un dialecto raro, sin saber que ella es la única persona en el mundo que puede salvar su imperio de la ruina total. Lo que sucede después derretirá tu corazón y revelará un secreto de familia que cambiará su destino para siempre. Una historia sobre orgullo, redención y el poder del lenguaje del alma que te hará creer en los milagros. El aeropuerto internacional de Dubái brillaba como un palacio de cristal bajo el sol implacable del desierto. Entre la multitud de viajeros, el jeque Rashid Al Zahir caminaba con la autoridad de quien nunca ha tenido que pedir permiso para existir. Su túnica blanca inmaculada, bordada con hilos de oro en los puños, se movía con cada paso como las velas de un barco conquistador. El kufiyya rojo atado con el agal negro enmarcaba un rostro de líneas duras, esculpido por años de decisiones que movían millones y cambiaban destinos. Pero había algo en sus ojos oscuros que contradecía toda esa grandeza. Una tensión, un peso que ningún dinero podía levantar. Rashid llevaba 72 horas sin dormir, 3 días completos desde que los abogados de su padre le entregaron el sobre lacrado con el sello de la familia Al Zahir. 3 días desde que leyó las palabras que destrozaron la única certeza que tenía en la vida. El imperio Al Zahir está en bancarrota. Tienes 6 meses para salvarlo o todo se perderá. 6 generaciones de gloria, 200 años de comercio, todo al borde del colapso por decisiones que ni siquiera había tomado. Su asistente personal, Karim, un hombre delgado de gafas que siempre parecía estar disculpándose por respirar, caminaba 3 pasos detrás, sosteniendo una tablet como si fuera el santo grial. Jeque Al Zahir, el vuelo privado está listo. El piloto espera sus órdenes y... ¿Confirmaste la reunión con los inversionistas de Londres?, interrumpió Rashid sin mirarlo, sus ojos escaneando el aeropuerto como si buscara enemigos invisibles. Sí, señor, pero insisten en que deben revisar los documentos antiguos antes de comprometerse. Los contratos originales de 1823, específicamente. Rashid sintió que algo se contraía en su pecho. Los documentos. Siempre volvía a eso. Los malditos documentos que nadie podía leer porque estaban escritos en un dialecto persa antiguo que ni los traductores más caros del mundo podían descifrar completamente. Un idioma muerto que contenía las claves de las rutas y comerciales que hicieron rica a su familia. Encontraremos a alguien, dijo Rashid con más convicción de la que sentía. Siempre hay alguien. Pero la verdad que lo mantenía despierto en las madrugadas, era que ya había buscado en todas partes. Oxford, Harvard, el Instituto de Lenguas Antiguas de Teherán. Todos le dijeron lo mismo. Es una mezcla demasiado específica de persa antiguo con dialectos comerciales extintos. Necesitaría a alguien que haya crecido escuchándolo, no solo estudiándolo. Como buscar una aguja en un desierto de arena. Mientras avanzaban hacia la terminal privada, Rashid notó una mancha en su maletín de cuero italiano, una pequeña imperfección que le irritó desproporcionadamente, porque si no podía controlar algo tan simple como mantener limpio su maletín, ¿cómo demonios iba a salvar un imperio? «Necesito que limpien esto ahora», exclamó, deteniéndose abruptamente. Karim casi chocó contra él. «Señor, estamos algo retrasados y el piloto». «No me importa el piloto. Encuentra a alguien del servicio de limpieza. Ahora». Fue en ese momento cuando ella apareció. Laila emergió de detrás de una columna de mármol, empujando un carrito de limpieza que chirriaba ligeramente. Vestía el uniforme azul marino de los conserjes del aeropuerto, desgastado en los codos, pero impecablemente limpio. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño práctico,
algunos mechones rebeldes escapando alrededor de su rostro. No llevaba maquillaje, pero sus ojos verdes tenían una intensidad que contrastaba con la humildad de su posición. Tenía 28 años, pero las líneas finas alrededor de sus ojos sugerían que había vivido el doble. Había algo en su manera de moverse, cautelosa pero digna, que hablaba de mundos perdidos y batallas silenciosas. «Disculpe», dijo Karim con su tono habitualmente imperioso. «El jeque Al-Zahir necesita que limpie su maletín inmediatamente». Layla levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Rashid por una fracción de segundo y él sintió algo extraño, un reconocimiento sin nombre, pero lo ignoró, como ignoraba todas las cosas que no podía cuantificar o controlar. Ella asintió en silencio y se acercó, sacando un paño limpio de su carrito. Rashid le extendió el maletín con impaciencia, sin decir palabra. En su mundo, la gente de servicio era invisible hasta que dejaba de ser útil. Layla tomó el maletín con cuidado, sus dedos rozando accidentalmente los de él. Rashid retiró la mano como si hubiera tocado fuego, más por reflejo que por disgusto. Mientras ella trabajaba, limpiando la mancha con movimientos precisos y profesionales, Rashid habló por teléfono con su hermano menor en Dubái. «Faisal, necesito que presiones a los contactos en Irán otra vez. Debe haber alguien en alguna universidad, algún erudito viejo en alguna aldea remota que...» La voz al otro lado sonaba derrotada. «Rashid, ya hemos intentado todo. Padre mantuvo ese idioma en secreto por una razón. Quizás deberíamos considerar vender las propiedades de...» «¡No!». La voz de Rashid retumbó por el pasillo, haciendo que varios viajeros voltearan. «Ni una propiedad, ni un edificio. Nuestra familia no se rinde». Mientras hablaba, gesticulaba violentamente. En un movimiento brusco, su mano golpeó el carrito de limpieza de Layla. Una botella de solución de limpieza cayó al suelo de mármol con un estruendo que resonó como un disparo. El líquido azul se esparció en un charco creciente. Rashid cortó la llamada y miró el desastre con una expresión de disgusto desproporcionado. «¿Puede ser más torpe?», espetó a Layla, su frustración acumulada de 3 días encontrando finalmente un objetivo. Layla se arrodilló inmediatamente para limpiar, murmurando algo que él no entendió. Palabras suaves, rítmicas, en un idioma que sonaba como música antigua. «¿Qué está murmurando?», preguntó Rashid con irritación. «¿Qué clase de dialecto raro es ese?». Ella levantó la vista y por primera vez él vio algo en sus ojos que no era sumisión, era tristeza, una tristeza profunda y antigua. «Disculpe, señor», dijo en árabe con un acento que él no podía ubicar. «Solo estaba... No importa. Habla correctamente o no hable», dijo Rashid con frialdad. «Nadie habla su idioma y francamente nadie quiere». Las palabras salieron de su boca como cuchillos. Karim desvió la mirada, incómodo. Algunos pasajeros cercanos dejaron de caminar, sintiendo la tensión. Layla se quedó inmóvil por un momento. Algo cruzó su rostro. ¿Dolor? ¿Rabia contenida? Pero lo enterró rápidamente bajo una máscara de profesionalismo. «Por supuesto, señor. Disculpe la molestia». Su voz era firme ahora, casi demasiado controlada. Terminó de limpiar en silencio mientras Rashid revisaba su reloj de oro con impaciencia exagerada. Cuando Layla le devolvió el maletín, ahora impecable, él lo arrebató sin mirarla y se alejó sin decir gracias. Lo que Rashid no vio fue como los dedos de Layla temblaban ligeramente mientras recogía su carrito. No vio cómo sus ojos se llenaron de lágrimas que se negó a dejar caer. No vio cómo apretó un pequeño medallón que llevaba bajo su uniforme, susurrando algo en ese dialecto raro que él había despreciado.
y definitivamente no vio las palabras bordadas en el interior de ese medallón. Palabras en persa antiguo que decían: el lenguaje del corazón nunca muere. Mientras Rashid caminaba hacia su jet privado, sintiéndose vagamente culpable, pero principalmente irritado consigo mismo por sentir culpa, Karim lo alcanzó. «Señor, fue un poco duro con ella. ¿Desde cuándo te pago para que opines sobre mi comportamiento?» «No lo hace, señor. Disculpe». Pero Karim tenía razón, y Rashid lo sabía. Su madre le había enseñado a tratar a todos con respeto, sin importar su posición. La manera como tratas a quienes no pueden hacer nada por ti revela quién eres realmente, solía decir su madre. El pensamiento lo golpeó como siempre lo hacía. 3 años desde su muerte y el dolor seguía siendo una herida abierta. Ella habría estado decepcionada de él hoy. Ella que hablaba 6 idiomas y creía que cada lengua era una ventana al alma de un pueblo. Rashid sacudió la cabeza, tratando de despejar esos pensamientos. No tenía tiempo para sentimentalismos. Tenía un imperio que salvar. Subió las escaleras del jet privado, donde lo esperaba el lujoso interior de cuero blanco y maderas exóticas, pero el lujo que normalmente lo tranquilizaba hoy se sentía hueco, vacío. Se dejó caer en su asiento favorito y cerró los ojos. No sabía que en ese momento, a 200 metros de distancia, Laila estaba en el baño del personal, mirándose en el espejo con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No sabía que ella estaba sosteniendo un libro desgastado que llevaba siempre en su bolsa. Un libro de páginas amarillentas llenas de texto en persa antiguo. No sabía que ella murmuraba entre sollozos: «Padre, dijiste que algún día alguien valoraría nuestro idioma, pero todos solo lo llaman raro, como si nuestra historia no importara». Y definitivamente no sabía que ese libro que ella sostenía contenía las claves exactas que él había estado buscando desesperadamente por 3 días sin dormir. Porque el universo tiene un sentido del humor cruel. O quizás no es crueldad. Quizás es simplemente justicia poética. 48 horas después, Rashid estaba en 1900, su oficina del piso 62 de la Torre Al-Sahir, en el corazón de Dubái. Las ventanas de suelo a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que su familia había ayudado a construir, pero él no veía la belleza. Solo veía números rojos en hojas de cálculo que se multiplicaban como virus. Su hermano Faisal estaba sentado frente a él, su rostro usualmente relajado, ahora tenso con preocupación. «Los inversionistas de Londres se retiraron», dijo Faisal, su voz apenas un susurro. «Sin los documentos traducidos, dicen que es demasiado riesgo». Rashid golpeó el escritorio con el puño, haciendo saltar un vaso de agua. «Debe haber alguien. En algún lugar del mundo debe existir una persona que pueda leer ese maldito dialecto». «Rashid», Faisal vaciló. «Quizás es hora de considerar que padre nos dejó un rompecabezas sin solución. Quizás quería que dejáramos ir el pasado y...» «No». La palabra salió como acero. «Padre dedicó su vida a preservar nuestro legado. No voy a ser la generación que lo desperdicie». Faisal se recostó en su silla, estudiando a su hermano mayor con una mezcla de admiración y preocupación. «¿Sabes cuál es tu problema, hermano? Crees que puedes controlar todo, que si trabajas lo suficientemente duro, si eres lo suficientemente exigente, el universo se doblará a tu voluntad. Eso no es un problema. Así es como se construyen imperios. No, así es como se destruyen familias». Faisal se inclinó hacia adelante. «¿Cuándo fue la última vez que realmente hablaste con alguien? No ordenar, no negociar, solo hablar». Rashid abrió la boca para responder,
pero se detuvo. No tenía una respuesta. El interfono sonó. La voz de su secretaria, la señora Amani, una mujer de 50 años que había trabajado con su padre, Jeque Al-Zahir. Hay una llamada del Instituto de Patrimonio Cultural de Irán. Dicen que es urgente. Rashid presionó el botón con urgencia. Pásala. La voz al otro lado era de un hombre mayor, el doctor Mahmoud Karimi, y a quien Rashid había contactado la semana anterior. Jeque Al-Zahir, he estado investigando el dialecto que me describió. Es extremadamente raro. Una mezcla de persa sasánida con influencias de rutas comerciales de la seda que dejaron de existir hace más de 200 años. Sí, eso ya lo sé. Rashid no pudo ocultar la impaciencia en su voz. ¿Puede traducirlo o no? Yo no. Una pausa. Pero conozco a alguien que tal vez sí. Rashid se enderezó en su silla. ¿Quién? Una mujer. Hija de mi antiguo colega, el profesor Darian Nazari. Él era el mayor experto mundial en dialectos comerciales persas extintos. Murió hace 5 años, pero dedicó su vida a enseñarle a su hija todo lo que sabía. ¿Dónde está ella? Ese es el problema. Después de la muerte del profesor Nazari, ella desapareció. La última vez que escuché de ella fue hace 3 años. Alguien dijo que había emigrado, pero no sé a dónde. Rashid sintió que la esperanza se inflaba y se desinflaba en su pecho, como un globo pinchado. Entonces es un callejón sin salida. No necesariamente. Tengo una foto de ella. Es de hace unos años, pero podría ayudar si decide buscarla. Envíela a mi asistente inmediatamente. 5 minutos después, Karim entró a la oficina con la tablet mostrando la fotografía. Rashid la miró y sintió que algo se congelaba en sus venas. Era ella, la conserje del aeropuerto. Los mismos ojos verdes, el mismo rostro delicado pero fuerte. Más joven en la foto, sonriendo, junto a un hombre mayor que obviamente era su padre, ambos sosteniendo libros antiguos en lo que parecía una biblioteca universitaria. «No puede ser», murmuró Rashid. «¿Señor?», preguntó Karim. «Esa mujer». Rashid señaló la foto con un dedo que temblaba ligeramente. «La vi hace 2 días, en el aeropuerto». Faisal se acercó para ver la pantalla. «¿Estás seguro?». «Completamente». La voz de Rashid sonaba distante, como si estuviera procesando información imposible. Ella estaba trabajando. Como conserje y yo la traté como... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La expresión en su rostro lo decía todo. Karim, que había presenciado el incidente, desvió la mirada incómodamente. Faisal soltó una risa sin humor. «El universo realmente tiene sentido del humor, hermano». Rashid ya estaba de pie, agarrando su abrigo. «Karim, necesito el nombre completo de todos los conserjes que trabajan en la terminal internacional del aeropuerto de Dubái. Ahora». «Señor, son cientos de empleados. Podría tomar días obtener esa información y... No tengo días, tengo horas». Rashid caminó hacia la puerta. Luego se detuvo. «Y cuando la encuentre, necesito que prepares una disculpa». «No, espera. Esto requiere más que palabras». «¿Qué está pensando?», preguntó Faisal con cautela. Rashid no respondió. Ya estaba mentalmente 3 pasos adelante, planeando, estrategizando. Porque eso era lo que sabía hacer. Resolver problemas, cerrar tratos. Pero algo en su estómago, algo incómodo y desconocido, le susurraba que esta vez el enfoque de negocios no sería suficiente. Esta vez había herido algo que no se podía reparar con dinero. Laila estaba en su pequeño apartamento en el distrito de Deira, el lado menos glamoroso de Dubái, donde vivían los trabajadores que mantenían funcionando la ciudad de los sueños. El apartamento tenía una habitación, una cocina del tamaño de un armario y una ventana que daba a un callejón
donde los gatos callejeros peleaban por comida cada noche, pero las paredes estaban cubiertas de libros, cientos de ellos en árabe, persa, inglés, francés, algunos tan antiguos que parecían que se desintegrarían al tocarlos. El tesoro de su padre, que ella había llevado consigo a través de 3 países y media docena de ciudades. Estaba sentada en el suelo, rodeada de volúmenes abiertos, con su computadora portátil decrépita emitiendo su luz azulada. En la pantalla, un trabajo de traducción que le habían encargado por internet. $30 por traducir un documento comercial del persa al inglés. Le tomaría 4 horas. $30. 4 horas. En otro momento de su vida, eso habría sido insulso. Cuando su padre enseñaba en la Universidad de Teherán y ella era su asistente de investigación, cuando los estudiosos venían de todo el mundo para consultarlos sobre textos antiguos. Pero ese era otro mundo. Otra Laila. Su teléfono sonó. Un número desconocido. Normalmente no. Contestaba, pero algo la impulsó a hacerlo. «Hola, señorita Laila Nasari». La voz era profesional, femenina, con un acento árabe impecable. ¿Quién pregunta? Mi nombre es Amani Khalil. Soy la asistente ejecutiva del jeque Rashid Al-Zahir. Le llamamos porque hemos estado buscándola durante las últimas 24 horas. Laila sintió que su cuerpo se ponía rígido. Ese nombre, ese hombre, el del aeropuerto que la había humillado con tanta facilidad. No estoy interesada en nada que el jeque Al-Zahir tenga que ofrecer, dijo fríamente, lista para colgar. Espere, por favor. Había urgencia en la voz de la mujer. Sé que tuvieron un encuentro desafortunado en el aeropuerto. El jeque me informó sobre el incidente y está profundamente arrepentido. ¿Arrepentido? Laila soltó una risa amarga. ¿Sus hombres ricos aprenden esa palabra en la escuela de negocios? Señorita Nasari, entiendo su desconfianza, pero esto no se trata solo de una disculpa. El jeque la necesita. Específicamente, necesita sus habilidades lingüísticas. Laila sintió una chispa de interés a pesar de sí misma. ¿Mis habilidades? Tenemos documentos en persa antiguo que necesitan traducción urgente. El doctor Mahmoud Karimi, del Instituto de Patrimonio Cultural, nos dijo que usted podría ser la única persona en el mundo capaz de leerlos. La mención del doctor Karimi la tomó desprevenida. Ese nombre era un puente a su antigua vida, cuando su padre todavía vivía y su futuro parecía brillante. ¿Qué tipo de documentos? Contratos comerciales del siglo XIX, muy específicos, muy valiosos. El jeque está dispuesto a pagarle generosamente por su tiempo y experiencia. No necesito su dinero. Todos necesitamos dinero, señorita Nasari. La voz de la mujer era gentil, pero realista. Y creo que necesita algo más también. Validación. Reconocimiento de que el trabajo de su padre, el legado que él le dejó, importa. Laila apretó el puño contra su muslo. Esta mujer sabía exactamente qué botones presionar. Solo una reunión, continuó la señora Amani. Venga mañana a la Torre Al-Zahir, vea los documentos. Si decide que no quiere trabajar con nosotros, respetaremos su decisión, pero al menos considérelo. Laila miró a su alrededor de su pequeño apartamento. Los libros de su padre, el trabajo de traducción en su pantalla que pagaría apenas el alquiler de una semana, la soledad que la rodeaba como una niebla. ¿A qué hora?, preguntó finalmente. A la mañana siguiente. Laila estaba parada frente a la Torre Al-Zahir, mirando hacia arriba a los 65 pisos de vidrio y acero que parecían perforar el cielo. Hombres y mujeres en trajes caros entraban y salían por las puertas giratorias, todos caminando con ese propósito urgente de la gente que se cree importante. Ella llevaba lo mejor que tenía:
un vestido azul marino simple, pero bien cortado, que había comprado en una tienda de segunda mano, zapatos negros que había pulido hasta que brillaran. Su cabello estaba recogido en un moño profesional, pero aún se sentía como una impostora. «No pertenezco aquí», pensó. Luego, la voz de su padre en su memoria. «El conocimiento te da el derecho de estar en cualquier habitación, hija mía. Nunca lo olvides». Respiró profundamente y entró. El lobby era tan impresionante como esperaba. Mármol por todas partes, fuentes de agua con diseños geométricos islámicos, techos altísimos con candelabros que probablemente costaban más que todo lo que ella ganaría en su vida. Se dirigió a la recepción, donde una mujer joven de belleza perfecta la miró con esa sonrisa profesional que decía: «No perteneces aquí, pero voy a ser educada. Tengo una cita con el jeque Al-Zahir». La sonrisa vaciló ligeramente, reemplazada por sorpresa genuina. Su nombre, Laila Nazari. La recepcionista revisó su computadora y su expresión cambió completamente a respeto. «Por supuesto, señorita Nazari, la están esperando. La señora Amani bajará para acompañarla personalmente». 2 minutos después, una mujer de unos 50 años apareció del elevador. Tenía cabello gris recogido elegantemente y ojos que sugerían que había visto demasiado para sorprenderse fácilmente. «Señorita Nazari», extendió su mano con una sonrisa genuina. «Gracias por venir. Sé que no fue una decisión fácil». Laila estrechó su mano, apreciando el apretón firme y respetuoso. «Todavía no estoy segura de por qué estoy aquí. Lo estará pronto». La señora Amani la guió hacia el elevador privado. «Déjeme advertirle algo sobre el jeque Al-Zahir. Es un hombre difícil, exigente, a veces arrogante. Pero bajo todo eso, hay alguien que realmente se preocupa, aunque le cueste admitirlo. ¿Por qué me dice esto? Porque va a querer odiarlo». La mujer mayor la miró con ojos perspicaces. «Y parte de usted tendrá razón en hacerlo. Pero le pido que mire más profundo. La gente rara vez es lo que parece a primera vista». El elevador subió silenciosamente, los números cambiando con velocidad vertiginosa. Laila sintió que su estómago se contraía, aunque no estaba segura si era por la altitud o los nervios. Cuando las puertas se abrieron en el piso 62, Laila sintió que entraba a otro mundo. Las oficinas eran de un lujo discreto, todo en tonos de blanco, dorado y madera oscura. Arte islámico colgaba de las paredes, mezcla perfecta de tradición y modernidad. La señora Amani la llevó por un pasillo hasta una sala de conferencias con paredes de vidrio. Y allí estaba él. Rashid Al-Zahir estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad como un rey contemplando su reino. Llevaba una túnica blanca diferente a la del aeropuerto, esta con bordados más sutiles, pero igualmente costosos. Su postura era rígida, sus hombros tensos. Se volteó cuando las oyó entrar y sus ojos se encontraron con los de Laila. Por un momento, ninguno habló. Laila vio el reconocimiento en su rostro. Vio algo más también. ¿Vergüenza? ¿Remordimiento? Era difícil de leer. «Señorita Nazari». Su voz era diferente a la del aeropuerto, más suave, casi humilde. «Gracias por venir». Laila no respondió. Solo lo miró con esa mirada directa que había aprendido de su padre. Nunca apartar los ojos primero. Rashid aclaró su garganta, claramente incómodo bajo su escrutinio. «Debo disculparme por mi comportamiento en el aeropuerto. Fue inexcusable. Estaba estresado, pero eso no justifica cómo la traté. Lo siento». Las palabras sonaban ensayadas. Probablemente lo eran, pero había algo genuino en su incomodidad que sugería que no estaba acostumbrado a disculparse. «¿Eso es todo?», preguntó Laila fríamente. «¿Espera que olvide que me humilló en público porque dice «lo siento»?» Rashid parpadeó.
claramente no acostumbrado a que le hablaran así. No, yo... Se pasó una mano por el rostro, un gesto que lo hacía parecer más humano y menos como una figura de autoridad. No espero que lo olvide, solo espero que me dé la oportunidad de compensarlo. ¿Con dinero? ¿Con respeto? La respuesta vino rápido, sorprendiéndolos a ambos. Y sí, también con compensación justa por su trabajo, pero principalmente necesito su ayuda. Laila notó la palabra necesito. No quiero, o me gustaría, necesito. Este hombre poderoso estaba admitiendo necesidad. Eso era algo. Muéstreme los documentos, dijo finalmente. Algo cambió en el rostro de Rashid. Alivio. Asintió y caminó hacia una mesa larga donde había varios tubos de archivo. Con cuidado, casi con reverencia, sacó pergaminos antiguos protegidos por cubiertas de plástico transparente. Laila se acercó y al ver las primeras líneas de texto, sintió que su corazón se detenía. Era el dialecto de su padre, exactamente como él se lo había enseñado, palabras que no había visto en años, frases que solía practicar con su padre en las noches, cuando él la sentaba en su regazo de niña y trazaba las letras con sus dedos mientras ella repetía los sonidos. Sin pensarlo, sus dedos se extendieron hacia el documento más cercano. ¿Puedo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Por supuesto. Laila tomó el pergamino con manos que temblaban ligeramente. Sus ojos recorrieron el texto y las palabras comenzaron a tomar forma, significado, vida. En el año 1237 de la Égira, tradujo en voz alta, casi sin darse cuenta. La Casa de Al-Zahir establece por este documento el derecho exclusivo de paso por las rutas del este. Desde Basora hasta... Se detuvo, mirando a Rashid con ojos grandes. Esto es un contrato de monopolio comercial de las rutas de especias. ¿Sabe lo valioso que es esto? Sé que es la clave para salvar todo lo que mi familia ha construido durante 200 años. La voz de Rashid era tensa, pero sin traducción completa, sin comprensión de las cláusulas específicas y las rutas exactas, los inversionistas modernos no tocarán nada relacionado con nuestra familia. Laila miró los otros pergaminos en la mesa. Había al menos 20. ¿Todos estos necesitan traducción? Todos. Completa, precisa, certificada. Rashid dio un paso más cerca y ella pudo ver por primera vez las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. Señorita Nazari, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la traté, pero mi familia, nuestros empleados, las miles de personas que dependen del Imperio Al-Zahir, todos están en riesgo. Usted es la única persona que puede ayudar. Laila sintió el peso de sus palabras, el peso de la responsabilidad, el peso de la decisión. Miró los documentos otra vez. La escritura de su padre estaba en márgenes de algunos, notas que había hecho cuando los había estudiado brevemente décadas atrás como consultor académico para la familia Al-Zahir. Laila recordaba ese proyecto. Recordaba cómo su padre había vuelto a casa emocionado, hablando de estos textos extraordinarios. Nunca lo había completado porque el cliente, el padre de Rashid, supuso, había decidido que era demasiado costoso continuar con la traducción completa en ese momento. Ahora, el destino había traído estos documentos de regreso a ella, al último vestigio del trabajo de su padre. ¿Cuánto tiempo tengo?, preguntó. 6 semanas. Después de eso, los acreedores comenzarán a liquidar activos. 6 semanas para traducir 20 documentos complejos en un dialecto que casi nadie en el mundo comprendía. Era imposible. Pero Laila había vivido imposibles antes. Necesitaré acceso completo a estos documentos, fotografías de alta resolución que pueda llevar conmigo para trabajar en casa. Y necesito que nadie, absolutamente nadie, me presione ni me apure mientras trabajo. Hecho,
dijo Rashid inmediatamente. Y mi tarifa es de $500 por hora. Vio que él parpadeaba ante la cifra. Bueno, que sintiera aunque sea un pequeño pellizco, pero simplemente asintió. Aceptable. Y una disculpa pública. Eso lo detuvo. ¿Qué? Una disculpa pública. Layla cruzó los brazos. No a mí, sino al personal de limpieza del aeropuerto. Una donación a su fondo de bienestar y una declaración reconociendo el valor de todos los trabajadores, sin importar su posición. Rashid la miró por un largo momento. Ella vio que estaba evaluando, calculando. Luego, algo en su expresión se suavizó. Mi madre habría insistido en lo mismo. Dijo en voz baja. Sí, lo haré. Layla asintió bruscamente, sin confiar en sí misma para mostrar la satisfacción que sentía. Entonces, tenemos un trato. Extendió su mano. Rashid la tomó, y esta vez, el contacto fue diferente. No fue el roce accidental del aeropuerto. Fue un apretón de iguales, sellando un acuerdo. Pero cuando sus pieles se tocaron, ambos sintieron algo. Una corriente eléctrica, un reconocimiento, algo que ninguno de los dos quería nombrar. Se soltaron rápidamente, ambos dando un paso atrás. La señora Amani la ayudará con todo lo que necesite, dijo Rashid, su voz de regreso a ese tono profesional y distante. Bien. Layla se volvió para irse, pero su voz la detuvo. Señorita Nazari, ella miró sobre su hombro. El dialecto que hablaba en el aeropuerto, cuando derramó la botella. ¿Qué dijo? Layla lo miró directamente a los ojos. Dije, que Dios me dé paciencia con los hombres que olvidan que todos somos polvo. Y con eso salió de la sala, dejando a Rashid solo con sus documentos antiguos y una sensación incómoda de que había conocido a alguien que tal vez, por primera vez en su vida, no iba a moldearse a su voluntad. Los días siguientes cayeron en un ritmo extraño. Layla llegaba a la Torre Al-Sair cada mañana a las 8. La señora Amani le había preparado una oficina privada en el piso 61, justo debajo de la oficina ejecutiva de Rashid. Era un espacio precioso, todo ventanas y luz natural, con un escritorio grande de madera oscura y sillas cómodas. Muy diferente de su apartamento donde trabajaba en el suelo, rodeada de libros apilados. La señora Amani también se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba: un escáner de alta resolución, programas de software especializados, acceso a bases de datos académicas que costaban miles de dólares al mes, pero lo más importante, silencio. Nadie la molestaba mientras trabajaba. Bueno, casi nadie. Rashid parecía encontrar excusas para pasar por su oficina. Al principio eran transparentes, solo verificando que tenga todo lo que necesita, o la señora Amani mencionó que podría necesitar más iluminación. Layla lo trataba con cortesía profesional fría, respondía a sus preguntas brevemente y volvía a su trabajo. Pero él seguía viniendo. Una tarde de la segunda semana, Rashid entró con 2 tazas de té. Pensé que podría gustarle un descanso, dijo colocando una taza en su escritorio. Layla miró el té, luego a él con sospecha. No necesito descansos, necesito concentración. Todo el mundo necesita descansos. Se sentó en la silla frente a su escritorio sin invitación. ¿Cómo va el trabajo? Según lo programado. Eso no me dice mucho. No estoy obligada a reportarle progreso diario. Nuestro acuerdo especificaba que trabajaría sin presión. No la estoy presionando. Tomó un sorbo de su té. Solo estoy interesado. ¿Interesado en qué? ¿En asegurarse de que su inversión rinda frutos? Algo cruzó el rostro de Rashid. Algo que parecía dolor. ¿Eso es realmente lo que piensa de mí? ¿Que solo veo a las personas como inversiones? Layla bajó su pluma y lo miró directamente. ¿Qué más debería pensar? Me humilló por mi idioma. Luego me buscó solo cuando descubrió que podía serle útil.
Eso no es exactamente la base para una alta opinión. Rashid guardó silencio por un momento largo. Tiene razón, dijo finalmente, pero me gustaría que supiera que he pensado mucho en ese día, en cómo la traté, y me avergüenza. ¿Se avergüenza de haberlo hecho o de que resultó ser alguien importante? La pregunta colgó en el aire entre ellos como una hoja suspendida. Rashid se inclinó hacia adelante, sus ojos buscando los de ella. Me avergüenzo de haberlo hecho, punto. Independientemente de quién sea usted, mi madre me enseñó mejor que eso. Y cada día siento que la he decepcionado. Había algo en su voz que hizo que Layla se detuviera. Algo crudo y honesto. Su madre murió hace 3 años. Las palabras salieron con dificultad, como si rara vez hablara de esto. Cáncer. Fue rápido al final, lo cual supongo que fue una misericordia, pero no tuvimos tiempo de decir todas las cosas que necesitábamos decir. Layla sintió que su enojo se suavizaba sin su permiso. Lo siento por su pérdida. Ella habría amado conocerla. Rashid sonrió con tristeza. Hablaba 6 idiomas. Creía que cada lengua contenía una forma diferente de entender el mundo. Solía decir que la gente que solo habla un idioma solo vive una vida, pero los que hablan muchos, viven muchas. Layla sintió que algo se apretaba en su garganta. Mi padre decía lo mismo. Se miraron el uno al otro y por primera vez el espacio entre ellos no se sentía como un campo de batalla. Se sentía como reconocimiento. 2 personas que habían perdido algo irreemplazable. Rashid se aclaró la garganta y se puso de pie. De todos modos, no quiero interrumpir más su trabajo. Solo, si necesita algo, cualquier cosa, por favor dígame. Lo haré. Cuando estaba en la puerta, Layla lo llamó. Jeque al-Zahir. Él se detuvo. El té fue un gesto amable. Gracias. Algo iluminó sus ojos. Una sonrisa pequeña, genuina. De nada, señorita Nazari. Y cuando se fue, Layla se encontró mirando la puerta cerrada durante más tiempo del que quería admitir. La tercera semana, algo cambió. Layla estaba traduciendo un pasaje particularmente difícil. Una cláusula legal que usaba metáforas comerciales que se habían vuelto obsoletas hace siglos. Estaba tan frustrada que casi tiró el documento. Entonces escuchó un golpe en su puerta. «Adelante», dijo con impaciencia. Rashid entró, pero esta vez no traía té, traía un libro viejo. La señora Amani mencionó que estaba luchando con las cláusulas legales del documento de 1823. Colocó el libro en su escritorio. Este era de mi abuelo, un diccionario de términos comerciales persas del siglo XIX. Pensé que podría ayudar. Layla abrió el libro con cuidado. Las páginas estaban amarillentas, llenas de anotaciones escritas a mano en los márgenes. Esto es increíblemente útil. Levantó la vista hacia él con sorpresa genuina. ¿Cómo sabía que existía esto? No lo sabía. Se encogió de hombros. Pasé toda la noche de ayer revisando la biblioteca personal de mi padre buscando algo que pudiera ayudar. Encontré esto a las 4 de la mañana. Layla lo miró con nuevos ojos. Este hombre había pasado toda la noche buscando en libros viejos para hacer su trabajo más fácil. No tenía que hacer eso. Lo sé. Quise hacerlo. Hubo un momento de silencio. Luego Layla hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. ¿Quiere ver en qué estoy trabajando? La expresión de Rashid fue de sorpresa pura. ¿Me lo permitiría? Si promete no hacer preguntas tontas o interrumpir cada 5 segundos. Una sonrisa genuina cruzó su rostro, transformándolo completamente. Sin la máscara de seriedad, se veía años más joven, casi guapo. Layla apartó ese pensamiento rápidamente. Durante la siguiente hora le mostró los documentos, explicando
las complejidades del dialecto, las capas de significado, las referencias culturales que hacían cada traducción un rompecabezas tridimensional. Rashid escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que realmente estaba procesando la información. ¿Cómo aprendió todo esto?, preguntó finalmente. Mi padre. Layla sonrió con tristeza. Comenzó a enseñarme cuando tenía 4 años. Decía que yo era su mejor estudiante, mejor que todos sus graduados universitarios, porque mi mente estaba abierta. ¿Dónde está él ahora? Murió hace 5 años. Las palabras todavía dolían al decirlas. Ataque al corazón. Un día estaba bien, planeando su próxima conferencia. Al siguiente, se fue. Lo siento. Y se notaba que lo decía en serio. Debe haber sido devastador. Lo fue. Él era mi mejor amigo, mi mentor, mi familia completa. Después de que murió, todo se desmoronó. Perdí mi posición en la universidad por política y nepotismo. No tenía dinero para quedarme en Irán, así que vine aquí pensando que podría continuar su trabajo, pero se detuvo, dándose cuenta de que estaba compartiendo demasiado. ¿Pero qué?, preguntó Rashid suavemente. Pero nadie quiere traductores de dialectos muertos. Quieren inglés de negocios, árabe moderno, chino, mandarín. No les importa el conocimiento antiguo. Solo quieren lo que puede ganarles dinero ahora. Rashid guardó silencio por un momento. Yo también era así, dijo finalmente. Antes, solo veía el valor inmediato de las cosas. Pero estos documentos, su trabajo, me está enseñando que algunas cosas son valiosas precisamente porque no son inmediatas, porque conectan pasado y futuro. Layla lo miró y algo se movió en su pecho. Algo peligroso, porque estaba comenzando a ver a este hombre no como el jeque arrogante que la había humillado, sino como alguien real, alguien que también estaba perdido. Alguien que estaba tratando imperfectamente de ser mejor. Y eso era mucho más complicado que el simple odio. La 4ª semana, Rashid comenzó a traer el almuerzo para compartir. Al principio, Layla se resistió, pero él era persistente y honestamente, la comida era deliciosa. Mucho mejor que los sándwiches que normalmente comía en su escritorio. Comenzaron a hablar mientras comían. Primero sobre los documentos, luego sobre otras cosas. Libros que habían leído, lugares donde habían estado, sueños que habían tenido. Rashid le contó sobre la presión de Menosis, ser el hijo mayor, el peso de las expectativas, cómo siempre se sintió como estaba actuando un papel en lugar de vivir su propia vida. Layla le habló de crecer como la hija de un erudito, siempre brillante, pero siempre en segundo plano, nunca recibiendo crédito propio, porque la gente asumía que simplemente repetía lo que su padre le enseñaba. A veces desearía poder demostrarles que soy más que el apellido de mi padre, dijo Layla un día, mirando por la ventana a la ciudad brillante, abajo. Yo desearía poder olvidar el mío, respondió Rashid con amargura. Todo lo que he logrado, la gente asume que fue solo porque nací al-Zahir. Layla lo miró. ¿Alguna vez pensó que tal vez ambos estamos atrapados en las sombras de hombres muertos que amábamos, pero que nos ahogaban sin darse cuenta? Rashid encontró sus ojos y algo pasó entre ellos. Un entendimiento, una conexión que iba más profundo que las palabras. Sí, dijo finalmente, todo el tiempo. Ese día, cuando Layla se fue de la oficina, Rashid se quedó mirando su escritorio vacío durante largo tiempo, dándose cuenta con alarma creciente que esperaba el momento cada día cuando ella llegaba, que la oficina se sentía vacía cuando ella no estaba, que su risa, rara pero genuina cuando finalmente salía, se había convertido en su sonido favorito. Esto es peligroso, pensó.
esto es completamente inapropiado. Pero su corazón aparentemente no estaba escuchando a su cabeza. Confrontó a su hermano. «Estás enamorándote de ella», dijo sin rodeos, irrumpiendo en la oficina de Rashid. «No seas ridículo». Rashid ni siquiera levantó la vista de sus papeles. «Simplemente aprecio su trabajo. Hermano, te conozco desde que naciste y nunca te he visto así». «¿Así cómo?» «Feliz». Faisal se sentó. «Sonríes más. Te ríes. Ayer te oí silbar. ¿Cuándo fue la última vez que silbaste?» Rashid abrió la boca para negarlo. Luego la cerró. No tenía un contraargumento. «Es complicado», dijo finalmente. «El amor siempre lo es. No es amor, es respeto, admiración. Ella es brillante, Faisal. La manera como entiende esos textos, como ve conexiones que nadie más vería, es extraordinario. Y el hecho de que sea hermosa no tiene nada que ver. Yo no». Rashid se detuvo. «No es sobre eso». «Entonces, ¿sobre qué es?» Rashid se recostó en su silla, pasándose las manos por el rostro. «Es sobre cómo me hace querer ser mejor. Cuando estoy con ella, me veo a través de sus ojos y no me gusta lo que veo, pero me hace querer cambiar eso. Me hace querer ser el hombre que mi madre esperaba que fuera». Faisal sonrió. «Hermano, eso es exactamente lo que es el amor. Pero ella me odia, o al menos tiene todo el derecho de hacerlo después de cómo la traté. La gente puede cambiar de opinión si les das razones. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si he arruinado cualquier posibilidad antes de que siquiera comenzara?» Faisal se inclinó hacia adelante. «Entonces, luchas por ella, te disculpas. Le muestras, no solo con palabras, sino con acciones, que has cambiado. Y si después de todo eso ella todavía te rechaza, al menos sabrás que lo intentaste». Rashid miró a su hermano menor, preguntándose cuándo se había vuelto tan sabio. «¿Y si me rompe el corazón? Entonces sabrás que estabas realmente vivo». Faisal sonrió. «El dolor es el precio de sentir algo real, hermano. Y has estado entumecido durante demasiado tiempo». Esa noche, Rashid fue al apartamento de Laila. Nunca había estado en esa parte de la ciudad. Las calles eran estrechas, los edificios desgastados, el aire pesado con olores a comida de 1000 culturas diferentes. Encontró su edificio, un bloque de apartamentos de 5 pisos con pintura descascarada y escaleras exteriores de metal. Subió hasta el 3er piso y tocó a su puerta. Cuando Laila abrió, vestida con una camiseta simple y jeans, su cabello suelto por primera vez desde que la conocía, Rashid olvidó momentáneamente por qué había venido. Era hermosa, sin maquillaje, sin pretensiones, solo ella. «Jeque al-Sahir», la sorpresa en su voz era genuina. «¿Qué hace aquí?» «Yo...» Se dio cuenta de que no había planeado esto en absoluto. «¿Puedo entrar?» Ella vaciló, luego se hizo a un lado. El apartamento era diminuto, pero cada centímetro estaba lleno de vida. Libros por todas partes, organizados en pilas cuidadosas. Fotografías en las paredes de ella y su padre. Una pequeña alfombra de Meu. Oración en un rincón. El aroma a té y cardamomo. «Esto es bonito», dijo Rashid honestamente. «Es pequeño, pero es suyo». Miró alrededor con genuino interés. «Cada objeto aquí cuenta una historia». Laila cruzó los brazos, claramente incómoda con su presencia en su espacio personal. «¿Por qué está aquí, Rashid?» Fue la primera vez que usaba su nombre de pila, sin título, solo su nombre, y algo en él se derritió. «Quería ver dónde trabajas cuando no estás en la torre. Quería entenderte mejor. ¿Por qué? Porque me importas». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Colgaron en el aire entre ellos como estrellas suspendidas. Laila lo miró con ojos grandes. «No puede decir eso». «¿Por qué no?»
porque soy su empleada, porque hace 5 semanas me trató como basura, porque esto no es apropiado. Tienes razón. Rashid dio un paso hacia ella. Nada de esto es apropiado, pero es verdad. En algún momento de estas últimas semanas dejaste de ser solo la mujer que podía salvar mi imperio. Te convertiste en la persona cuya opinión importa más que cualquier otra. La persona cuya sonrisa hace que mi día tenga sentido. La persona que me hace querer ser mejor. Layla sacudió la cabeza retrocediendo. No puedes hacer esto. No puedes llegar aquí y decir estas cosas cuando... ¿Cuándo qué? Cuando estoy tratando tan duro de no sentir lo mismo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rashid sintió que su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. ¿Sientes lo mismo?, preguntó con voz ronca. Layla se volvió dándole la espalda. No importa lo que sienta, esto no puede suceder. ¿Por qué no? Porque eres un jeque y yo soy una conserje que traduce documentos. Porque venimos de mundos diferentes. Porque cuando termine este trabajo, volveré a mi vida y tú volverás a la tuya y... Rashid cerró la distancia entre ellos en 2 pasos. Suavemente tocó su hombro, haciendo que se volviera hacia él. ¿Y si no quiero volver a mi vida sin ti en ella? Layla lo miró con ojos brillantes, de lágrimas no derramadas. No sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo. Levantó su mano, vacilante, dándole tiempo para apartarse. Cuando no lo hizo, tocó su mejilla con ternura que contradecía todo lo que ella pensaba que sabía de él. Layla, has despertado algo en mí que pensé que había muerto con mi madre. La capacidad de sentir, de preocuparme por algo más que números y negocios, de ver belleza en el conocimiento y la historia, no solo en ganancias. Rashid, su voz se quebró. No tienes que decir nada, solo no me digas que no sientes nada, porque he visto cómo me miras cuando crees que no estoy viendo. He notado cómo sonríes cuando te traigo té. He visto... Ella lo besó. Fue ella quien cerró la distancia final. Ella quien presionó sus labios contra los de él con una ferocidad que hablaba de semanas de negación y resistencia, finalmente rompiéndose. Rashid se congeló por un segundo de sorpresa. Luego la envolvió en sus brazos, devolviéndole el beso con toda la emoción contenida que había estado reprimiendo durante semanas. Era un beso que sabía a té y esperanza. Un beso que hablaba idiomas que ningún libro podía enseñar. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Esto es una mala idea, susurró Layla contra sus labios. La peor, concordó Rashid, besándola otra vez. Felices que cualquiera de ellos podía recordar. Trabajaban juntos durante el día, profesionales y enfocados. Pero cuando el sol se ponía y la oficina se vaciaba, se permitían robar momentos. Una mano tomada cuando nadie miraba, una sonrisa compartida sobre documentos antiguos, besos robados en la oficina vacía que sabían a secreto y promesa. Rashid la llevaba a cenar a restaurantes pequeños donde ninguno de sus asociados de negocios los vería. Lugares donde podían ser solo Rashid y Layla, no el jeque y la traductora. Le contaba sobre su infancia, sobre la presión de ser el heredero, sobre cómo su padre era un hombre brillante, pero distante, que nunca le dijo que estaba orgulloso de él. Ella le hablaba de crecer en aulas universitarias, de ser la niña prodigio que nunca fue tomada en serio, de cómo su padre la amaba fieramente, pero nunca la preparó para un mundo que no valoraba lo que ella sabía hacer. A veces me pregunto, ¿qué habría sido de mí si hubiera elegido un camino diferente?, dijo Layla una noche mientras caminaban por la playa de Jumeirah, lejos de las multitudes turísticas. Si hubiera estudiado negocios o tecnología en lugar de lenguas muertas.
Habría sido miserable, dijo Rashid con certeza, porque estarías traicionando quién eres. ¿Y quién soy? Él se detuvo, tomando ambas manos de ella. Eres un puente entre mundos, pasado y presente, tradición y modernidad. Tomas cosas que la gente ha olvidado y les recuerdas por qué importan. Eso es magia, Layla, magia real. Ella sintió lágrimas en sus ojos. Nadie nunca lo había expresado así. Entonces nadie te ha estado viendo realmente. La besó suavemente. Pero yo te veo, y lo que veo es extraordinario. En momentos como ese, Layla se permitía creer que esto podría funcionar, que dos personas de mundos tan diferentes podrían encontrar un camino juntos. Pero siempre, en el fondo de su mente, había una voz susurrando que los cuentos de hadas no suceden a chicas como ella. El último documento fue el más difícil. Era un testamento. El testamento original del bisabuelo de Rashid, escrito en su lecho de muerte, conteniendo las instrucciones finales sobre cómo el imperio debía ser manejado. Layla había dejado para el final porque sabía, desde el momento en que lo vio, que contenía algo importante, algo que cambiaría todo. Trabajó en él durante 3 días seguidos, apenas durmiendo, sobreviviendo a base de café y determinación. Rashid estaba preocupado. Necesitas descansar. Puedo extender el plazo si... No. Layla no levantó la vista del documento. Esto necesita completarse correctamente. Tu futuro depende de esto. Nuestro futuro, corrigió suavemente. Eso la hizo pausar. Levantó la vista hacia él y algo en su expresión lo hizo arrodillarse junto a su silla. Layla, ¿qué pasa? Has estado diferente desde que comenzaste este documento. Ella tocó el pergamino con dedos temblorosos. Rashid, hay algo en esto, algo que cambiará todo. ¿Qué es? Una cláusula, enterrada en el lenguaje legal, establece que el imperio Al-Zahir solo puede pasar a herederos que honren tanto la tradición como el progreso, que valoren el conocimiento sobre el beneficio, que... Se detuvo, su voz quebrándose. ¿Qué? Insistió Rashid gentilmente. Que se casen con alguien que entienda el alma del imperio, no solo su valor en dinero. Alguien que pueda leer los documentos fundacionales en el idioma original. Rashid se quedó inmóvil. ¿Qué estás diciendo? Layla finalmente lo miró, con lágrimas rodando libremente por sus mejillas. Estoy diciendo que tu bisabuelo literalmente escribió en su testamento que futuros líderes deben casarse con eruditos lingüistas que puedan preservar la historia de la familia. Estoy diciendo que sin cumplir esta cláusula no puedes heredar legalmente el imperio. Los abogados e inversionistas nunca aceptarán tu liderazgo. Entonces, Rashid procesaba la información lentamente. Entonces, necesito casarme con alguien que pueda leer persa antiguo. Sí, alguien como tú. Sí. Se miraron el uno al otro, el peso de la implicación colgando entre ellos. Layla, comenzó Rashid. No, interrumpió ella, poniéndose de pie bruscamente. No lo digas. ¿Que no diga qué? Lo que estás pensando. Layla se alejó de él, abrazándose a sí misma. Que deberíamos casarnos para salvar tu imperio. Que esto resuelve todo convenientemente. Rashid se puso de pie, con el corazón latiendo dolorosamente. No iba a decir eso. ¿No? Ella se volvió hacia él con ojos brillantes de dolor. Entonces, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que te amo. Las palabras salieron con una certeza que lo sorprendió, incluso a él. Que quiero casarme contigo, no porque algún documento antiguo lo requiera, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Que estos últimos 2 meses han sido los mejores de mi existencia porque finalmente encontré a alguien que me ve, realmente me ve y no huye. Layla se cubrió la boca con la mano, sollozando.
¿Cómo puedo creerte? ¿Cómo sé que no es solo porque necesitas esto para tu herencia? Rashid cerró la distancia entre ellos y tomó sus manos. Porque voy a hacer algo que nunca pensé que haría. Voy a renunciar al imperio. ¿Qué? Layla lo miró con shock. No, Rashid, no puedes. Puedo y lo haré. Si la única manera de demostrarte que te amo por quien eres, no por lo que puedes darme, es renunciar a todo esto, entonces, eso es exactamente lo que haré. Su voz era firme, decidida. Faisal será un mejor líder de todos modos. Y yo encontraré mi propio camino. Contigo, si me aceptas. Layla lo miró a los ojos, buscando cualquier rastro de mentira o manipulación. Pero todo lo que vio fue verdad pura y aterradora. «Estás loco», susurró. «Estoy enamorado. Aparentemente es lo mismo». Sonrió con esa sonrisa que ahora ella amaba. «Layla Nazari, no te estoy pidiendo que salves mi imperio. Te estoy pidiendo que construyas una vida conmigo, una vida donde valoremos lo que importa, conocimiento, historia, amor, no dinero ni poder. Rashid, tu familia, mi familia entenderá, o no lo harán, pero no voy a perderte por un imperio que me ha hecho infeliz toda mi vida». Tocó su rostro con ternura infinita. «Tú me haces feliz, solo tú». Layla cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «No voy a dejar que renuncies a tu legado. Pero sí, ¿realmente me quieres? Si esto es real, entonces sí, me casaré contigo. Preservaremos el imperio juntos, como socios, como iguales». «¿Como esposos?», preguntó Rashid con esperanza creciente. «Como esposos», confirmó ella, sonriendo a través de las lágrimas. Rashid la levantó del suelo, haciéndola girar mientras ambos reían y lloraban al mismo tiempo. Cuando la bajó, la besó con una promesa que valía más que todos los documentos antiguos del mundo. 3 meses después, en los jardines de la residencia Al-Zahir, se celebró una boda que mezclaba tradición y modernidad de maneras que nadie había visto antes. Layla llevaba un vestido que combinaba encaje persa con diseño árabe moderno. Rashid vestía su túnica más fina, bordada ahora con versos en persa antiguo que Layla había elegido personalmente. El amor es el idioma que todos los corazones entienden. La señora Amani lloraba abiertamente. Faisal era el padrino, sonriendo orgulloso de su hermano que finalmente había encontrado su camino. Y en primera fila estaban 30 conserjes del aeropuerto de Dubái, invitados de honor, porque Rashid había cumplido su promesa. No solo una donación, sino un programa completo de educación y respeto para todos los trabajadores de servicio. Durante la ceremonia, Rashid y Layla intercambiaron votos en 3 idiomas: árabe, persa e inglés, porque algunos sentimientos son tan grandes que un solo idioma no puede contenerlos. «Llegaste a mi vida como una tormenta», dijo Rashid sosteniendo sus manos. «Destruiste todas mis certezas, me mostraste que el hombre que creía ser era solo una sombra del hombre que podía llegar a ser. Me enseñaste que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en tener el coraje de ser vulnerable. Te amo no a pesar de que me desafías, sino precisamente por eso». Layla sonrió, con lágrimas de felicidad en sus mejillas. «Llegaste a mi vida como una lección», respondió. «Una lección de que la gente puede cambiar, que el orgullo puede convertirse en humildad, que incluso los encuentros más dolorosos pueden ser el comienzo de algo hermoso. Me enseñaste que mi conocimiento no es solo polvo de libros viejos, sino un puente hacia el futuro. Te amo no a pesar de tus imperfecciones, sino por tu coraje de reconocerlas y crecer». Cuando el imán los declaró esposos, el jardín estalló en celebración. Pero el momento más significativo vino después,
Cuando Rashid llevó a Laila a la biblioteca privada de la familia Al-Zahir, «Tengo un regalo para ti», dijo, guiándola hacia una sección recién renovada. Laila jadeó. Toda una ala de la biblioteca había sido transformada en un centro de investigación de lenguas antiguas, equipamiento de última generación, conexiones con universidades de todo el mundo, y en la pared una placa dorada, Centro de Estudios Lingüísticos Darian Nassari, fundado en honor al profesor Darian Nassari y dirigido por la doctora Laila Nassari Al-Zahir. «Pensé que podríamos convertir tu pasión en algo permanente», dijo Rashid suavemente. «Un lugar donde los dialectos raros sean celebrados, no despreciados, donde el conocimiento antiguo encuentre propósito moderno, donde estudiantes de todo el mundo puedan venir a aprender». Laila no podía hablar, solo podía llorar mientras tocaba la placa con el nombre de su padre. «Él estaría tan orgulloso de ti», susurró Rashid, abrazándola. «Y yo paso cada día tratando de ser digno de ti». «Ya lo eres», dijo Laila, volteando en sus brazos. «Desde el momento en que elegiste cambiar, desde el momento en que elegiste el amor sobre el orgullo». Se besaron rodeados de miles de libros en cientos de idiomas, prueba viviente de que las palabras tienen poder para construir puentes donde antes solo había muros. 5 años después, el imperio Al-Zahir era más fuerte que nunca, pero también diferente. Bajo el liderazgo conjunto de Rashid y Laila, la compañía había expandido hacia preservación cultural, tecnología educativa y programas de intercambio lingüístico. Las rutas comerciales antiguas fueron reactivadas, pero ahora también transportaban conocimiento, no solo mercancías. Laila dirigía el Centro Nassari, que se había convertido en la institución líder mundial en dialectos extintos. Estudiantes de 50 países estudiaban allí, muchos con becas completas. Y en las noches, cuando Rashid y Laila se sentaban en el balcón de su hogar, mirando las estrellas sobre Dubái, a menudo reflexionaban sobre cómo un momento de crueldad se había transformado en una vida de amor. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Laila una noche, acurrucada contra su pecho. «¿De cómo comenzamos?». «Lamento cómo te traté ese día», dijo Rashid honestamente. «Siempre lo lamentaré. Pero no lamento el viaje que nos trajo aquí, porque me enseñó que el hombre que era no era el hombre que quería ser, y me dio la oportunidad de convertirme en alguien mejor. Mi padre solía decir que cada idioma es un universo», murmuró Laila. «Creo que el amor también lo es, un universo que solo 2 personas pueden hablar completamente». «Entonces hablemos ese idioma para siempre», dijo Rashid, besando su frente. Y bajo el cielo estrellado del desierto, que había sido testigo de 1000 historias a través de los siglos, 2 personas que habían comenzado como extraños, luego enemigos, finalmente amantes, continuaron escribiendo su propia historia. Una historia que demostraba que el idioma más poderoso no se encuentra en documentos antiguos o textos sagrados. Se encuentra en el coraje de disculparse, en la valentía de perdonar, en la sabiduría de ver más allá de las apariencias y en el milagro de 2 almas que, a pesar de todos los obstáculos, encuentran el camino de regreso una hacia la otra, porque al final todos hablamos el mismo idioma, el idioma del corazón, y ese idioma nunca muere. Fin.